Nada. 10 datos curiosos que no sabías. Bienvenidos al capítulo 13 de 10 datos curiosos que no sabías. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. El día de hoy hablaremos sobre la mente. Antes de comenzar, veamos un poco sobre lo que es la mente. La mente es responsable de la creación de pensamientos, el raciocinio, el entendimiento, la memoria, la emoción y la imaginación. Todas las habilidades cognitivas de una persona surgen de sus procesos mentales. Es habitual que se establezca una confusión entre cerebro y mente. El software es al hardware lo que la mente es al cerebro. Ahora ya teniendo eso más en claro, comencemos. 1. Pese a su gran capacidad, el cerebro humano no tiene gran habilidad para distinguir las fantasías y las experiencias reales. Por eso, una persona puede experimentar una película como si se tratara de un hecho ocurrido en la vida real. Puedes sentir tristeza, miedo o entusiasmo de igual forma a como lo sentirías si estuvieras viviéndolo. 2. Las personas tenemos recuerdos falsos. En un experimento se trucaron algunas fotografías de los voluntarios y se les ubicó en escenas o con personas con las que jamás habían estado. Al ver las imágenes, muchos recordaron a esa persona y hasta dieron detalles acerca de los eventos que evocaban. Algo que también pasa es que cuando recuerdas algo, en realidad recuerdas la última vez que lo recordaste, no el evento en sí mismo. 3. El miembro fantasma. Cuando a una persona le amputan una extremidad, siente que sigue teniendo movilidad. Esto pasa ya que el área del cerebro encargado de regular el tacto y la movilidad sigue activa. 4. Los más inteligentes tienden a subestimarse a sí mismos, mientras que los más ignorantes tienden a pensar que son brillantes. Se le conoce como efecto Dunning-Kruger. Mientras más informados estamos, más conscientes somos de nuestras propias limitaciones y de las muchas posibilidades que existen en el mundo. Y eso incluye la posibilidad de estar equivocados. La confianza en nuestra propia inteligencia es algo que fluctúa dependiendo de las circunstancias. Así que no seas tan presumido. 5. Los niños actuales están más estresados que los pacientes psiquiátricos de los 50. En este hecho también influye que actualmente conocemos más desórdenes mentales, así que es más fácil diagnosticar cualquier comportamiento fuera de lo normal. De todas formas, debido a todas las cosas que han aparecido en los últimos 70 años, la gente tiene muchas cosas con que estresarse. 6. Gastar dinero en experiencias como viajar nos hace más felices que gastarlo en cosas, de acuerdo a un estudio realizado por el New York Times. Algo también cierto es que regalar a otros te hace más feliz que si compras algo para ti mismo. Así lo atestiguó una investigación de los psicólogos Michael Norton y Elizabeth Dunn. 7. Estar con gente positiva realmente te hace más positivo. 8. De acuerdo a una investigación realizada por el Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York, las personas que anuncian sus metas y objetivos a los demás son menos propensas a cumplirlas realmente, ya que pierden motivación. Así que no digas lo que vas a hacer, simplemente hazlo. 9. Un grupo de científicos del Instituto de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow, tras una serie de investigaciones, determinaron que cuando los participantes enfrentaban una historia monótona o aburrida, la mente las reescribía para mejorarlas y hacerlas más interesantes. 10. Según los psicólogos, escogemos nuestra canción favorita porque probablemente está relacionada con algún suceso u evento importante en nuestras vidas a nivel emocional. Desde el punto de vista psicológico, el estilo de música en particular que más nos gusta está directamente relacionado con nuestra personalidad y nuestra forma de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces se puede decir que el estilo de música que más nos gusta afecta la forma en que percibimos el mundo. Te recomendamos escuchar música más alegre. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro nuevo episodio de 10 datos curiosos que no sabías. Comienza a practicar el dar a otros, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos para que no se pierda ningún episodio. Como el próximo episodio que será 10 tips que ayudan a la mente, solamente dándole clic aquí.